todos, bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Tamara Jatembliansky, soy la coordinadora general del Bada Keilot. El Bada Keilot lo hacemos con Evelyn Scandarani, que también está en una ventanita ahí. El Bada Keilot es la Federación de Comunidades Judías de la Argentina y tenemos el honor de poder contar con Cecilia Denot. Todos la conocemos, no la voy a presentar, que se tomó un tiempo para que sabemos que está sumamente ocupada, así que le agradecemos doblemente para poder contarnos lo que vivió hasta hace unos días. Estuvo en Estados Unidos, así que nos va a poder contar todo lo que ella vivió con los acampes y muchas otras cosas más, su saber, así que las dejo con ella. Que disfrutemos la charla. Gracias, Cecilia. Bueno, nada, hola a todos. La verdad que, bueno, fui a Estados Unidos, la realidad es que honestamente fui a Estados Unidos para pasear, no fui por trabajo, pero bueno, me encontré con toda esta situación. En el primer momento estuve en Nueva York, y en Nueva York está el epicentro de todas estas protestas. Ahora vamos a hablar un poco de las protestas, de en cuántas universidades están, cuáles son básicamente las consignas, pero la realidad es que el epicentro de estas protestas es en la Universidad de Columbia, que es en Nueva York. Y bueno, en el momento en que yo estuve allá hubo bastantes protestas, tanto de los estudiantes pro-Palestina, por decirlo de alguna manera, como de manifestantes contrarios a estos acampes, a las que me sumé y me acerqué a ver un poco lo que estaba pasando. Incluso fuimos a hacer algunas contraprotestas a toda esta situación. Y posteriormente estuve en Washington, D.C., donde está la Universidad George Washington, que es donde se produjeron, si se quiere, las manifestaciones más grandes a favor de que liberen, si se quiere, a los estudiantes de Columbia, porque en Columbia, frente a semanas y semanas de violencia y de tomar por la fuerza los campuses, ingresó la policía de Nueva York ingresó y detuvo no solamente a una gran cantidad de personas, sino que también muchos estudiantes fueron suspendidos, otros fueron expulsados. Entonces, en Washington, D.C., en paralelo, en la Universidad George Washington, se organizó, si se quiere, la manifestación más grande en solidaridad con estos estudiantes que para ellos son presos políticos. Ni siquiera diría estudiantes, porque justamente a partir de que la policía comenzó a ingresar a estos acampes y empezó a detener a algunas de estas personas, quedó en evidencia que más de la mitad de los detenidos ni siquiera eran estudiantes de la universidad, sino que eran activistas externos, personas externas. Entonces, ¿para qué? Voy a compartir un segundo eh, PowerPoint. Me avisan si se ve. Perfecto. Eh, que no sé cómo ponerlo en pantalla, pero que a mí no me consuma la pantalla para ir viendo otras cosas. No sé si se puede. Ahí está perfecto, ¿eh? Dale. Eh, Entonces, básicamente el epicentro de todas estas protestas fue la Universidad de Columbia, como venía diciendo hasta hace un ratito, pero las protestas estas, si bien estas son las protestas de estudiantes, que fue un movimiento muy particular de acampar en las universidades, de quedarse todo el día, porque esto no es que simplemente iban, armaban unas carpas y se quedaban un rato, sino que estos acampes que se produjeron durante semanas y en algunas universidades todavía continúan, es gente que vive en ese lugar, o sea, se organizan, tienen comida, o sea, gente que lleva la comida, gente que lleva otras cosas, están organizados, tienen un horario, a la mañana hacen una asamblea, a tal hora comen, a tal hora viene el relevo de los que se quedan a la noche, de los que se quedan a la mañana. O sea, hay gente que se queda todo el día, toda la noche en las universidades, son directamente, que eso es algo que más o menos acá conocemos como cuando alguien toma una universidad o toma las escuelas, que es algo que es bastante común acá en Argentina. Yo cuando era adolescente, ya hace desgraciadamente mucho tiempo, hubo una toma en la UTN de Aedo, por ejemplo, estuvo tomada durante bastantes semanas de estudiantes que protestaban contra un fraude en una elección de rector o no sé qué cosa. Es algo que nosotros estamos medianamente acostumbrados, pero esto era sencillamente tomar el campus también, acampar en la universidad y al mismo tiempo decidir, porque era este grupo de estudiantes y de, obviamente, activistas externos que se sumaban a estas protestas, directamente tomaba el control de la institución de alguna manera, porque eran los que decidían quién ingresaba o quién no ingresaba a la universidad,
interrumpían o impedían de alguna manera las ceremonias de graduación, porque además estas protestas en las universidades específicamente empezaron en abril. Recordemos que el año escolar en Estados Unidos termina a fines de mayo. Entonces, en muchos casos estaban impidiendo las graduaciones de muchos estudiantes porque tenían tomado no solamente, no es que no solamente acampaban en el campo de la universidad, en el patio, por decirlo de alguna manera, sino que tomaban directamente edificios históricos de la Universidad de Columbia, por ejemplo, como el Hamilton Hall, se lo conoce, o sea, como el Salón Hamilton fue tomado por estos estudiantes que incluso le cambiaron el nombre en memoria de una víctima palestina de la guerra. Entonces, era una toma directamente del control de la universidad, no solamente del espacio público, sino también de dentro de la universidad y de decidir además quién ingresa y quién no ingresa a la institución y de tener parada la universidad y hacerle demandas a la dirigencia de las universidades. Pero como para irnos un poco más atrás, este movimiento de universitarios empieza en abril, pero las protestas, si se quiere, contra la guerra, ni siquiera diría la guerra, diría las protestas contra Israel e incluso en muchos casos a favor de Hamas comienzan el mismo 7 de octubre. No es que comienzan recién en abril con avanzada la guerra. En Estados Unidos en particular, hubo múltiples movidas de activistas bloqueando puentes, bloqueando calles, bloqueando aeropuertos, incluso impidiendo la salida de vuelos. Incluso hubo un día que quizás hayan visto las imágenes donde tomaron la Grand Central, digamos, la estación central de Nueva York e impidiendo la salida de los trenes, impidiendo la libre circulación de las personas que iban y venían de sus trabajos, interrumpiendo el flujo, si se quiere, normal de la estación. Incluso fueron a vandalizar la iluminación del árbol de Navidad en el Rockefeller Center en diciembre. Entonces, ha habido una serie de protestas ya violentas de tomar el espacio público, de impedir la libre circulación del transporte, de impedir a la gente movilizarse normalmente, han cortado las principales autopistas incluso, y ha llegado, digamos, ha ido en distintas etapas. Han obviamente comenzado con manifestaciones que las veíamos, ¿no? En Nueva York, donde había consignas que eran realmente preocupantes, donde levantaban carteles con los terroristas de Hamas en parapente, o ya cantaban las consignas de siempre, ¿no? Desde el río hasta el mar, y llamando por una intifada, o incluso justificando y celebrando la masacre del 7 de octubre, incluso mucho antes de que comenzara la ofensiva israelí, que comenzó 20 días después del ataque de Hamas. Ya se veían todas estas acciones y manifestaciones, y es algo que fue evolucionando y escalando a medida que avanzaba la guerra, y derivó en abril en una nueva, si se quiere, forma de este tipo de protestas, que fueron estos acampes dentro de las universidades. Lo que no significa que en las universidades hayan comenzado las protestas recién en abril, sino que comenzó esta forma de tomar las universidades directamente. Los pedidos de ciertos grupos de manifestantes dentro de las universidades, de que las universidades dejen, porque una de las demandas claves de los estudiantes que están tomando, los estudiantes y no estudiantes que están tomando o estaban tomando las universidades, era que las instituciones dejaran de tener convenios, de tener vínculos con instituciones en Israel, ya sean instituciones educativas, o sea, vínculos educativos. Por dar un ejemplo, hubo un pedido similar en una universidad de Brasil de que rompieran los vínculos con centros educativos de Israel. En el caso de esa universidad en particular, que no recuerdo ahora cuál era con la Universidad Hebrea de Jerusalén, con lo cual era absurdo, porque la universidad en Brasil tenía un curso de doctorado en letras. Uno se podía especializar en idioma hebreo y obviamente estaba el vínculo con la Universidad Hebrea de Jerusalén para que el estudiante pudiera hacer un intercambio y estudiar hebreo en Israel. Y se pedía que se rompieran esos vínculos. Bueno, una de las demandas principales es esta: que las universidades rompan todos los vínculos que tienen con instituciones en Israel, ya sean instituciones educativas como con empresas, o sea, porque la universidad tiene convenios para que los estudiantes puedan tener una salida laboral en esa empresa, porque, no sé, en los centros de investigación de las universidades hay colaboraciones con esa empresa. La cuestión es que si esa empresa opera en Israel o es israelí, la demanda a los estudiantes era que se rompieran los vínculos con esas organizaciones, con el lema, creo que he puesto alguna imagen por acá, esto que incluía acá es de Columbia. Esta es la toma
el Hamilton Hall, que le cambiaron el nombre en base a una de las víctimas palestinas de la guerra. Estas son otras imágenes de Columbia, pero lo que quería buscar por acá, este es un profesor judío que le fue impedida la entrada, ahora vamos a ir más a eso, pero es esto, esta es la consigna clave de este pedir esto de cortar todo tipo de relaciones con instituciones que tengan relación con Israel, ya sea empresas o instituciones educativas, que bajo el criterio, bajo el argumento de estos manifestantes, estas organizaciones están de alguna manera financiando el genocidio, el supuesto genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Entonces, esta es una de las principales demandas. Esta es una de las principales demandas de los estudiantes que acampan, pero es una demanda que viene ya desde noviembre, o sea, muy poco después de comenzada la guerra, muy poco después del 7 de octubre, ya comenzaron ciertos grupos de estudiantes a organizarse para exigirle a las universidades que comenzaran a hacer, que ellos lo llaman divestment, que si recuerdan el movimiento BDS, que es el movimiento de boicot a Israel, justamente el BDS significa boicot, divesting and sanctions, o sea, boicot, desinversión y sanciones, y esto es uno de los elementos claves de la agenda, si se quiere, del BDS, la desinversión, es decir, que las instituciones rompan los vínculos con las empresas que trabajan en Israel o con las empresas que son israelíes. Entonces, de alguna manera, los estudiantes están pidiendo como una de sus consignas fundamentales, incluso como una consigna excluyente para levantar estos acampes, es que la universidad se sume o suscriba a la agenda del BDS, a la agenda del movimiento de boicot contra Israel. Entonces, las principales universidades, yo incluí algunas escenas, pero fueron Columbia, Yale, Princeton, NYU, UCLA, George Washington, pero como decíamos, la principal fue Columbia. Sin embargo, se fue extendiendo a más de 50 universidades en los Estados Unidos y también se extendió a universidades en Canadá, en Chile, en Londres, en Francia. Entonces, han sido escenas que se han empezado a replicar en varios países del mundo. En Argentina no ha ocurrido un acampe, no es que tenemos personas durmiendo o tomando universidades, sí ha habido obviamente desde sectores de la izquierda manifestaciones de solidaridad con este movimiento en los Estados Unidos, pero por el momento no ha pasado a mayores, no es más que algunos carteles o algunos activistas sueltos, si se quiere, manifestando esta solidaridad con el movimiento que se está dando en Estados Unidos. Básicamente, la situación que se dio en Columbia, que fue algo que se fue replicando en los distintos campuses, es que los estudiantes tomaron la universidad por la fuerza, como veníamos diciendo, incluso llegando a decidir quién ingresa o quién no ingresa a la universidad. Esto lo incluí porque seguramente lo hayan visto. Este es el profesor Shai Davidai. Shai Davidai es israelí, es profesor en la Universidad de Columbia y los manifestantes le prohibieron el ingreso a la universidad, e incluso la universidad fue más allá y terminó desactivando su tarjeta de ingreso a la universidad, alegando por cuestiones de seguridad para él, pero la cuestión es que el profesor fue impedido de poder ir a dar clase por ser judío, por ser sionista, y no solamente eso, sino que muchos estudiantes se han visto en la misma situación. Sin ir más lejos, Columbia, frente a esta situación que se le estaba desbordando por completo, decidió pasar a una educación virtual, porque frente a una situación en la que los estudiantes judíos, incluso hace muy poquito, más de 500 estudiantes judíos de Columbia escribieron una carta donde justamente ya denuncian que todas estas últimas semanas, con todos estos acampes, se han sentido profundamente inseguros, profundamente abandonados por las autoridades, han defendido justamente su identidad como sionistas, han manifestado que muchos de sus colegas, de sus compañeros de la universidad desconocen lo que es el sionismo. Eh, pero la realidad es que se ha generado un clima de inseguridad para los estudiantes judíos que cada vez más denunciaban que les era muy difícil ir a la universidad, que recibían hostilidad abierta de sus compañeros, que incluso en algunas veces no podían ni siquiera ingresar, incluso quizás hayan visto videos de estudiantes queriendo ir y que les hayan hecho una suerte de escudo humano para que no puedan ingresar a las instituciones. Entonces, frente a esta situación, la Universidad de Columbia intentó negociar con los estudiantes para que retiraran los acampes. Estos se negaron porque tienen una serie de demandas que exigen como condición excluyente, no solamente la de detener, porque aparte es bastante curioso porque cuando uno observa las consignas, yo tuve la oportunidad de ir a los acampes de la Universidad George Washington
y las consignas, que se repetía esta idea de la universidad dejando que la exigencia de la dirigencia de cortar relaciones con todas las instituciones que tuvieran algo que ver con Israel, aparecían consignas de lo más variopintas como terminar con el capitalismo, con retirar a la policía de la zona, porque la policía en general está acordonando o vigilando la zona para que no se generen desmadres, entonces retirar la policía, consignas en contra de la policía, consignas en contra del presidente Biden, exigiéndole que deje de financiar a Israel, que deje de apoyar a Israel, consignas en contra de los Estados Unidos mismos incluso. Entonces, hay consignas de lo más variopintas que son bastante difíciles para una universidad poder suscribir, cómo suscribe una universidad rechazar el capitalismo, por ejemplo. Pero la principal respecto de las autoridades es esta, cortar todo tipo de relaciones con Israel, con empresas que tengan que ver con Israel. Incluso ha aparecido otra vez la discusión de la policía, ya que están las cocinas con la policía, de la idea de que la policía en Estados Unidos es entrenada por Israel para reprimir minorías, para reprimir a los estudiantes. Entonces también han empezado a aparecer este tipo de consignas y por tanto también la demanda de que las organizaciones de policía de los Estados Unidos, de los distintos estados, de las distintas ciudades, rompa todos los convenios que también tiene con Israel respecto de entrenamientos en ese país. La realidad es que obviamente después porque hay muchas universidades que han cedido a estos pedidos y han cortado o se han comprometido a cortar los vínculos con muchas instituciones con Israel para terminar con estos acampes. De ahí a si lo van a hacer o no, se han dicho que se comprometían como para que esto se termine, es imposible de saber, pero hay muchas universidades que han cedido ante muchas de estas demandas. Pero lo cierto es que, por ejemplo, Columbia, frente a esta situación, pasó a una forma de estudio híbrida. Es decir, frente a que no podía controlar la situación, decidió que entonces se estudie desde los que quieran puedan estudiar virtual las últimas clases del semestre. Que esto básicamente en la práctica significó decirle a los estudiantes judíos, bueno, ya que no podemos garantizarles su seguridad, cursen por Zoom. Y eso no es resolver el problema. Incluso en George Washington, que yo estuve adentro si se quiere, de la campe dentro de la universidad, llamaba también mucho la atención que los estudiantes los habían retirado de dentro del establecimiento y entonces estaban tomando una suerte de patio de la universidad, un campo bastante grande y al mismo tiempo la vía pública. Hay una calle entera por la cual no pueden circular los autos, la calle H de Washington, D.C., porque está toda tomada por las carpas. Y en cada una de las esquinas de esa calle hay un móvil policial. Y también está la pregunta de por qué está permitido eso. Hace más de 15, 20 días que están ahí cortando la calle, no se puede circular y está la policía de alguna manera ahí para controlar que no se genere ningún tipo de disturbio, pero de alguna manera se permite que estos estudiantes estén tomando el espacio público y también propiedad privada dentro de la universidad. Entonces, lamentablemente creo que es una situación que expone también que no solamente las universidades, sino también la policía y las autoridades en general en Estados Unidos no están sabiendo cómo lidiar con esta situación, que al mismo tiempo, si lo piensan, y hay muchos en Estados Unidos haciendo esa comparación, se relaciona un poco con lo que se vivió en Estados Unidos después del asesinato de George Floyd, que también se dio una situación que eran revueltas absolutamente todos los días, con destrozos, con vandalismos y con autoridades totalmente desbordadas sin saber cómo reaccionar frente a estas situaciones. Eh, Después obviamente hubo muchos estudiantes que fueron detenidos. A mí lo que me impactó, que estoy buscando la cifra, es que, por ejemplo, 49 de los 79 detenidos en la Universidad de Texas no eran estudiantes, 134 de los 282 detenidos en universidades de Nueva York, o sea, Columbia, NYU, no eran estudiantes, ni tenían ningún tipo de conexión con la universidad en la que fueron arrestados. Entonces, también cabe preguntarse de dónde, por qué hay gente externa que está buscando incentivar o promover este tipo de acciones. Yo por acá incluí estas 4 organizaciones porque estas son las 4 organizaciones
principales que organizan o que están detrás, si se quiere, de las protestas en en las universidades de Estados Unidos, pero que también han liderado todas las protestas desde el 7 de octubre hasta el día de hoy. Incluso acá podemos ver una de ellas, que es Jewish Voice for Peace, que es Voces Judías para la Paz, que es una organización judía antisionista de los Estados Unidos, en donde después nos podemos explayar más sobre eso, pero no es sobre JVP en particular, pero la mayoría de sus miembros no son judíos, pero es una organización que de alguna manera se presenta como la voz judía pro-palestina. Fueron los que organizaron la toma de la central, la Grand Central de Nueva York, por ejemplo, presentándose como judíos a favor del cese al fuego. Al mismo tiempo, esta organización es la que fue pionera respecto de la campaña para promover la idea de que Israel entrena a la policía de los Estados Unidos y que Israel está detrás de alguna manera de cada vez que la policía de Estados Unidos violenta a una minoría, violenta a un afroamericano, de alguna manera aprendió esas técnicas en Israel, o sea, han lanzado toda una campaña que tiene justamente que ver con eso. Después está Students for Justice in Palestine, que tiene capítulos en todas las universidades de Estados Unidos. Es una organización abiertamente, obviamente, antisionista, a favor incluso de Hamas, que incluso por sus actividades y su discurso abiertamente a favor del terrorismo ha sido baneada en varias universidades. Y justamente por esa razón, en Nueva York, que ha sido baneado de muchas universidades, ha aparecido otra organización que se llama Within Our Lifetime, que significa dentro de nuestra generación, que justamente su eslogan es que en esta generación Palestina va a ser libre, que es de alguna manera ha sido fundada por una ex dirigente de Students for Justice in Palestine, y es básicamente una organización que busca reemplazar a la otra porque la banearon. Pero esta Within Our Lifetime, que es la organización principal de organización de todas estas protestas en los Estados Unidos, es, si se quiere, la organización más radical de todas estas. Ha abrazado abiertamente la masacre del 7 de octubre, ha manifestado su apoyo a los hutíes, a Hamas claramente, al Hezbollah, incluso ha apoyado y ha celebrado el ataque con más de 300 drones y misiles balísticos que Irán llevó adelante contra Israel a mitad de abril. Entonces, esta es una de las organizaciones principales. La dirigente de esta organización es una dirigente americano-palestina, que, bueno, la pueden buscar si se quieren, se llama Nerdin Kiswani, van a encontrar todo tipo de declaraciones muy agradables respecto de ella, pero más o menos para conocer cuáles son las principales organizaciones, porque muchas veces también, bueno, está CAIR, que CAIR es como el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas. Estas son las cuatro organizaciones donde van a encontrar dirigentes cuando hay detenidos que no tienen nada que ver con las universidades, en general están relacionados con estas organizaciones, pero incluso también está la pregunta no solamente quién organiza, sino quién financia, y muchas veces el financiamiento viene de estas organizaciones y después está o cabe obviamente la pregunta de quién financia estas organizaciones también. Y eso, hoy estaba leyendo una nota bastante interesante de una revista, Tablet Mag, la puedo pegar después en comentarios, que analiza un poco, batata de ir un poco a fondo de quiénes son los que ponen el dinero para estas organizaciones. Hay muchos nombres de donantes millonarios. La nota es lo aclaro de entrada, está escrita por alguien que es muy en contra de los demócratas, entonces tiene un tinte bastante sesgado en ese sentido y trata de presentar esto como prácticamente una conspiración demócrata, pero está un poco, está interesante igualmente porque muestra bastantes organizaciones y sobre todo muestra que hay muchas fundaciones que financian estas organizaciones, que son de alguna manera pantallas para que donantes puedan donar a través de esas fundaciones y nosotros no sepamos quiénes son, entonces lo puedan hacer de alguna manera de forma escondida a través de, no, en realidad es esta no sé qué foundation la que está enviando el dinero y no yo personalmente. Entonces, que a veces se hace difícil saber quiénes son los que ponen el dinero porque se hace a través de estas organizaciones medio fantasmas. Entonces, esto me parece importante conocer estas organizaciones, pero también conocer cómo se puede comenzar esto, porque también una vez piensa, porque en Argentina tenemos la suerte de que estas cosas no pasan, en Argentina no tenemos organizaciones así, no tenemos organizaciones antisionistas, valga la redundancia, organizadas,
tenemos al Frente Izquierda, que está en las universidades molestando, pero no es una organización explícitamente creada para promover la agenda pro-israelí y con una financiación millonaria. No tenemos estas organizaciones que se dediquen 24 horas a organizar protestas contra Israel. Están apareciendo algunas, por ejemplo, tenemos esta organización que ha aparecido que busca hacer de alguna manera nuestro Jewish Voice for Peace, tenemos Judíes por Palestina. No sé bien cuál es su alcance, son 3 o 4 personas, pero Jewish Voice for Peace también son 3 o 4 judíos y ha llegado a tener una relevancia bastante importante. Pero son cosas a tener en cuenta porque en el momento en que empiezan a aparecer organizaciones que no sabemos de dónde salieron, no sabemos quiénes los bancan y aparecen con un rol protagónico en promover este tipo de agendas, ahí es donde hay que empezar a preocuparse porque pueden empezar a movilizar, digamos, una suerte de movimiento más organizado para poder instalar este tipo de cosas en la Argentina. Por el momento acá no ha habido demasiadas cosas, lo cual obviamente hay que estar agradecidos. A veces uno se queja muchas cosas de Argentina. Yo realmente vengo de estar en Estados Unidos y me llamó mucho la atención toda esta situación. Cuando estuve en Colombia, toda la universidad de Columbia, además, universidades donde pagan más de $100.000 al año para estudiar, las universidades tomadas, bombos toda la noche, o sea, la policía ahí no hace nada, la gente cortando la calle constantemente. A mí me llamó bastante la atención que esta sea la situación en Estados Unidos, en más de 50 campus en el país, que incluso las autoridades de la universidad cedan ante los reclamos de estos estudiantes. Y obviamente lo que quería ir, fui poniendo fotos, esto también me pareció realmente indignante, iba a ir ahora a las cuestiones de antisemitismo, porque hay muchos que alegan, bueno, estos acampes son simplemente acampes en solidaridad con los palestinos, son acampes como ha habido siempre históricamente en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam, por ejemplo, o sea, son protestas pacifistas en contra de la guerra, no tiene nada que ver con el antisemitismo, es en contra de la matanza en la Franja de Gaza. Aparecen este tipo de argumentos y por un lado podemos decir, es cierto que en Estados Unidos hay una tradición de manifestaciones en contra de la guerra, en contra de operaciones militares. En este caso no es una operación militar de los Estados Unidos, pero supongamos, vamos a tomar por un momento que esto sea, o me puedan venir a decir que son movimientos en contra de la guerra. Lo primero que podría decir es que no ha ocurrido este tipo de manifestaciones para ninguna otra guerra. No hemos tenido ningún acampe en contra de la invasión rusa a Ucrania, no hemos tenido acampes en contra de la guerra en Siria, no hemos tenido acampes en lo que está pasando en Sudán, no hemos tenido acampes por la guerra en Yemen. Entonces, primeramente llama la atención por qué esta guerra en particular, incluso una guerra que ha comenzado por un ataque criminal por parte de Hamas, no es una guerra que ha comenzado Israel deliberadamente, genera tanta tensión. Pero al mismo tiempo, a mí lo que me llama la atención principalmente es que si realmente estas personas fueran pacifistas y estuvieran en contra de la guerra, no los veríamos arrancando los carteles de los secuestrados, no los veríamos pidiendo por la liberación de los secuestrados que están en Gaza, los veríamos de alguna manera preocupados por la situación de los 200.000 israelíes que están desplazados. Es completamente legítimo y humano estar compungido, si se quiere, preocupado por los millones de gazatíes o cientos de miles que están desplazados. Está bien eso. Ahora, ¿por qué esa misma solidaridad? Si solamente los mueve el humanismo y estar en contra de la guerra y la violencia, ¿por qué no aparece esa misma solidaridad para con los israelíes? O sea, ¿por qué no aparece esa solidaridad para con las víctimas civiles que sufrió Israel? ¿Por qué estas protestas comenzaron el mismo 7 de octubre, cuando ni siquiera había comenzado la guerra, cuando ni siquiera había comenzado no solo la incursión terrestre, ni siquiera había habido alguna represalia por parte de la Fuerza Aérea israelí? Estábamos contando los muertos directamente en Israel, que era todas las horas a ver que pasábamos de 200 a 300, 400, y estos chicos ya estaban en la calle protestando. Entonces, a mí me cuesta creer, no digo que estamos hablando de miles de personas, no digo que no haya muchas de estas personas que realmente estén genuinamente preocupados por la situación en Gaza, por la situación humanitaria, pero me parece que, sobre todo viendo las declaraciones de estas organizaciones y sobre todo viendo el historial de estas organizaciones que no aparecieron ahora, sino que son históricamente antisionistas, históricamente han promovido una narrativa en contra de Israel, a mí
estos no son, digamos, de alguna forma, acampes humanistas. En todo caso, son acampes organizados para defender las posiciones palestinas más radicales, para llamar a la destrucción de Israel, y en todo caso atraerán a mucha gente distraída, mucha gente que no conoce el tema y que se acerca pensando que son otra cosa. Pero la intención y el centro, el eje de estos movimientos no tienen nada que ver con el pacifismo, no tienen nada que ver con el humanismo y ni siquiera están demasiado preocupados por los civiles en Gaza, porque me parece que si a alguien realmente, genuinamente le preocupan el sufrimiento del pueblo palestino, lo último que haría es defender a Hamas, lo último que haría es ignorar los rehenes que están en la Franja de Gaza, porque si se liberaran a los rehenes se terminaría la guerra. Entonces, me parece que son en ese tipo de cosas que por ahí los que estamos por ahí más en tema podemos darnos cuenta, como por ejemplo consignas de desde el río hasta el mar. Nosotros sabemos perfectamente lo que eso significa. Nosotros sabemos que entre el río y el mar, entre el Jordán y el Mediterráneo está Israel, y que llamar desde el río hasta el mar Palestina será libre, lo que uno está pidiendo es la eliminación del Estado de Israel. Nosotros también sabemos que eliminar el Estado de Israel significa no un Estado igualitario, como buscan plantear algunos, socialista, sino un Estado de mayoría árabe islámica, de mayoría palestina, que la situación de los judíos estaría muy lejos de ser igualitaria. O sea, eso es algo que sabemos todos. En el mejor de los casos se produciría una limpieza étnica de judíos y en el peor un genocidio. Entonces, cuando estas personas cantan estas consignas, nosotros sabemos lo que eso significa y también lo saben judíos, los estudiantes judíos de los Estados Unidos y la inmensa mayoría de la comunidad judía. Acá hay un montón de gente distraída que pueda pensar que esos en realidad son cantos a favor de la paz. No quita que en la práctica son una cosa completamente distinta. Incluso ahora voy a poner más imágenes, hay un montón de odas a la intifada, de pedidos de intifada, incluso estos estudiantes proclaman a sus acampes como la intifada estudiantil. Si bien a la mayoría de la gente en Occidente le gusta pensar la intifada como una revuelta popular, incluso casi heroica, la segunda intifada fue una revuelta terrorista brutal que dejó cientos de víctimas civiles. Intifada no es el niño tirando piedras contra el tanque, por más que a mucha gente le guste pensarlo de esa forma. La intifada en la práctica significó gente explotándose en pizzerías, explotándose en el transporte público de pasajeros, que a la gente que va por la calle le caigan pedazos de personas porque se explotaron en el transporte público, explotarse en una cena de pesas, acuchillar a la gente en la calle, explotarse en la cafetería de una universidad. Eso es la intifada. Y no solamente es eso, sino que fue eso en medio de conversaciones de paz, porque esa intifada se dio en medio de las conversaciones de paz de Camp David y Taba. Entonces es bastante curioso que aquellos que dicen ser humanistas y estar a favor de la paz defiendan y reivindiquen la intifada, que de alguna manera dejó a los palestinos sin nada, porque la decisión de Arafat de lanzar esa revuelta terrorista hizo que no se pueda llegar a buen puerto con esas conversaciones de paz que le habrían dado un Estado a los palestinos en el 94% de Cisjordania y en el 100% de la Franja de Gaza. Entonces, esto tiene que quedar bastante claro, o sea, quienes organizan esto y muchísimos de los que participan no tienen ningún interés en la paz. No es que les importa la paz, sino que lo único que les importa, la única motivación que tienen es el odio hacia el Estado de Israel y el deseo de que el Estado de Israel deje de existir. Toda esta gente está convencida de que la única solución posible al conflicto palestino-israelí es la eliminación de Israel. Ahora vamos a ir un poco más a la narrativa antisionista, quiero ver las imágenes, pero es básicamente eso, o sea, esas son las contradicciones, porque yo voy a esos acampes, estoy segura de que muchos de esos estudiantes no reivindican el terrorismo, no son violentos, pero las organizaciones que lo organizan, las personas que participan e incluso la gente que lo financia, tiene otras cosas en mente y se aprovecha justamente no solamente de la buena voluntad y de las buenas intenciones de mucha gente, sino también de la ignorancia que hay respecto del conflicto y de la historia de Israel. Esta gente ni siquiera sabe lo que es el sionismo. En la Universidad de George Washington me encontré un montón de carteles diciendo que el sionismo era terrorismo al lado de personas defendiendo Hamás o con la vincha de Hamás. Entonces, es una cosa bastante llamativa la confusión de conceptos que hay.
Y en este caso, por ejemplo, esta imagen que elegí es que una activista de Washington, D.C., que vale decir organiza no solamente el acampe en la Universidad George Washington, sino también acampes todos los días enfrente de la casa del secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, todos los días está acampando enfrente de la casa del señor, está todos los días acampando frente a la Embajada de Israel en Washington, D.C., incluso en la época, en los días que yo estuve en Washington, D.C., se hacía como una suerte de la noche de, como acá está la noche de los museos, era como el fin de semana de las embajadas abrían las puertas y la gente podía ir a visitar, y la embajada de Israel en Washington, D.C. no pudo abrir por cuestiones de seguridad porque tiene a esta gente acampando todos los días en la puerta. Y esta chica, denme un segundo que mi perra quiere que le abra y me está lloriqueando. Mientras tanto, aprovecho, Ceci, para no dejar así todo mudo, que, bueno, están llegando un montón de preguntas, pero quien quiera preguntar, que puede escribir al chat y le vamos a leer a Cecilia, por supuesto. Todo tuyo. Sí, bueno, lo que decía es que esta chica que está todos los días acampando en la embajada, está organizando los acampes en la universidad, incluso en la casa del secretario de Estado, sacó una guía en su Instagram diciendo cómo kibutzear de alguna manera. Eso es lo que significa este título, porque ella le llama, a los acampes le llama kibutzim. Ella dice que cada uno de estos acampes son kibutz, o sea, entonces ya cuando va a la casa de Blinken dice que está fundando un kibutz en contra de Blinken, e incluso cuando se refiere a su acampe frente a la embajada de Israel, se refiere al kibutz en frente de la embajada del apartheid. Entonces, eh, también resulta curioso porque cuando uno ingresa al perfil de esta persona es una persona que reivindica de alguna manera la violencia como resistencia, entonces es una persona que defiende las acciones de Hamas, defiende la violencia de Hamas contra las comunidades israelíes del sur, pero después se apropia del nombre de esas comunidades para llamarle a los acampes que defienden el terrorismo que las invadió. Entonces, me parece que habla un poco de la hipocresía de estas personas y que lejos de muchos de ellos, lejos de tener buenas intenciones, son realmente personas fuertemente antisemitas. Yo por acá puse algunas más, estas en UCLA, pero por ejemplo, acá puse algunos carteles como para recopilar. El de la izquierda, por ejemplo, dice que los israelíes son nativos del infierno, la segunda compara a Israel con los nazis. Estas son todas partes de los acampes, ¿no? Consignas que aparecieron ahí. Acá en este, que los estudiantes se van a ir cuando se vayan los israelíes. Hay otra que dice que los estudiantes se van a ir a casa el día que los israelíes se vayan a, tu casa, a su casa, es decir, Europa o los Estados Unidos. Acá hay otra que marca, me había ido esta porque tengo esto que no sé cómo sacarlo. A los sionistas fuera de CUNY, que es otra universidad. Acá, esta de la izquierda la saqué yo, que es un tipo que nos venía a agredir cuando fuimos a ver lo que estaba pasando en Colombia. Este estaba re loco, nos vino a gritar que el 7 de octubre había sido un atentado de falsa bandera de Israel, que lo habían hecho el ejército de Israel, era el que había matado a todas las personas. Y en este caso el cartel que tenía era que, acá no se ve bien, pero decía que Epstein trabajaba para el Mossad. Jeffrey Epstein es un pedófilo, o sea, es una persona que ha sido condenada por abusar sexualmente de menores de edad, que se suicidó cuando estaba en prisión esperando su juicio, y para esta persona era un agente del Mossad, nada, o sea, simplemente hay un judío que cometió un crimen, entonces en lugar de ser simplemente un judío que fue un criminal, es parte de una conspiración sionista. A la derecha tenemos una manifestación propia en Colombia que el eslogan es por todos los medios necesarios, o sea que Palestina tiene que ser libre a través de los medios que sean, o sea, son consignas a favor de la violencia. Tenemos también carteles en contra de los sionistas, banderas del Hezbollah que aparecieron en la Universidad de Princeton. Acá tenemos un cartel, esta fue en la George Washington, la de la izquierda, que llama a una solución final directamente, dice Final Solution. A la derecha un dibujo que muestra, acá no se ve completo, pero a la derecha había unas estrellas de David, como que Hollywood no está mostrando la masacre de los palestinos porque está muy enfocada filmando a los judíos.
Eh, Acá tenemos consignas gloria a nuestros mártires, por ejemplo, cuando se habla de mártires, esto es importante porque en las universidades de Estados Unidos apareció mucho la idea de los mártires. Cuando hablan de mártires están hablando de los terroristas de Hamas que cayeron el 7 de octubre en Israel. Por ejemplo, a la derecha tenemos un grupo de manifestantes a favor de Israel y una chica que va y se pone un cartel que dice Al-Qassam Next Targets, que lo que está diciendo es Al-Qassam es una de las brigadas de Hamas, digamos. Entonces, de alguna manera, como que jamás venga a matar a esta gente, si se quiere, refiriéndose a los manifestantes pro Israel que tiene atrás. Larga vida a la intifada, acá comparando a el ejército de Israel con el Ku Klux Klan, por ejemplo, y con incluso la policía de Nueva York, porque ahí no se lee bien, pero es NYPD lo que está escrito en el principio. IOF son las IDF, para ellos el ejército de Israel, porque ellos lo llaman las fuerzas de ocupación, no las llaman el ejército de Israel. Acá hay otro cartel que dice cuando los pueblos están ocupados, la resistencia está justificada. Y a la derecha es otro que es un camión que circulaba alrededor de Colombia diciendo que Israel roba órganos de los palestinos. Hay un montón. Yo puse como para que vean, porque hay mucha gente que viene a decir, no, que estos no son acampes antisemitas. La realidad es que estoy segura que mucha gente en estos acampes no es antisemita, pero este tipo de cosas, este tipo de ambiente que se generaba, está claro que muchos de ellos sí lo eran, porque estos carteles no hay lugar a duda de lo que quieren transmitir. Y estoy segura de que cualquiera de nosotros, si fuera estudiante en estas universidades y se encontraran estos carteles todos los días, carteles de vuelvan los judíos, vuélvanse a Polonia o vuélvanse a Estados Unidos, porque aparte no es solamente los carteles, sino también los cantitos, el impedimento de entrar, de ingresar, agresiones no solamente de gente que no permitía que ingresaran los estudiantes, sino también agredirlos, instigarlos, digamos, de alguna manera interrogarlos para ver si son sionistas o no, a ver si los dejan pasar, si condenan o no a Israel, a ver si los dejan pasar, cantos de que hay que matar a todos los sionistas. Entonces, estas son, digamos, de alguna manera el ambiente que se vivía en las universidades de Estados Unidos y en algunos casos todavía hasta el día de hoy. También lo incluí esto porque esta es una película anti-israelí hecha por un par de judíos antisionistas que está circulando por todos los campus. O sea, todos estos acampes tenían, por eso me pareció importante también, porque esto también hay que tenerlo en cuenta por las dudas de que sea una película que probablemente vaya a bajar para acá y que la vayan a querer proyectar acá. Es una película que la hicieron los judíos antisionistas que hablan básicamente de que les lavaron la cabeza para decirles que Israel es maravilloso y ellos se terminaron dando cuenta de que en realidad no es así, y como que, no sé, van a Taglit y les lavan la cabeza y ellos terminaron descubriendo que esto es todo un intento sionista de mentirle a los judíos. Entonces de alguna manera ellos se plantean la obligación de despertar a todos los judíos, ¿no? O sea, esa es como su misión de demostrarle a los judíos que las instituciones judías, Israel, le lavan la cabeza y que en realidad Israel es un estado genocida, y entonces ellos vienen como judíos que se despertaron y llegaron a la verdad a contarles lo que realmente está pasando. Es un film que dio vuelta a todos los encampes, o sea, había organizaciones de proyecciones de este film para todos los estudiantes en estas universidades. Y fue algo que también generó muchas tensiones, porque obviamente las instituciones judías buscaban bloquear la proyección del film y eh, después se terminaba proyectando, etcétera. Entonces esto también es algo que me parecía importante compartir porque eh, también creo que es algo que puede llegar a venir acá la proyección de esto. Eh, bueno, no sé qué hora es, qué hora estamos? ¿Querés que Son empecemos? -10, 8 -10. ¿Querés que empecemos con las preguntas? Como vos quieras. Sí, ¿Para que saco esto? dale. Y dame un segundo. Sí, obvio. Ahí estamos. Sí, yo como último, o sea, iba a hablar un poco de lo que es el discurso antisionista en sí, hago 5 minutos rápido.
Más allá de algunos que puedan pecar de inocentes y estar en esas protestas y no son realmente antisemitas y realmente están generalmente preocupados por la situación en Gaza, lo cual es completamente legítimo estar preocupado por la situación en Gaza, eh, me parece que todo el discurso en general alrededor de no solamente de estos acampes, sino de las protestas organizadas en contra de Israel, vienen a través de una narrativa que de alguna forma reduce el conflicto árabe-israelí a un conflicto que no se puede resolver mientras Israel exista. O sea, que no hay posibilidad de resolución mientras que Israel exista porque Israel es el problema. O sea, es una narrativa que presenta el Medio Oriente como que antes de 1948 era una panacea de coexistencia, que en 1948 llegó el sionismo, al que presentan como el supremacismo blanco, como una fuerza colonialista europea que vino a desplazar y a conquistar a un pueblo originario de la región y a robarle su territorio, y que por tanto, cuando uno piensa las cosas de esta manera, no hay solución posible que no sea la eliminación de ese problema, y ahí volveremos a ser todos felices para siempre, porque si yo pienso a Israel como una entidad colonial que fue insertada artificialmente en esa región, que le está robando el territorio a otro pueblo y lo está subyugando hace 76 años, es obvio que si yo absorbo esta narrativa, no voy a considerar otra solución posible que no sea la eliminación de ese Estado, porque cualquier otra solución, por ejemplo, una solución de dos Estados, sería de alguna manera legitimar esa invasión, ese desplazamiento y ese genocidio que supuestamente está ocurriendo. Entonces, por eso para ellos no es aceptable una solución de dos Estados, porque una solución de dos Estados implica que uno de esos dos Estados va a ser Israel, y ellos no están de acuerdo con la existencia de Israel porque consideran que Israel es el problema, consideran que todo ese territorio es palestino. Cuando hablan de ocupación no hablan de Cisjordania o de Gaza, están hablando de todo el territorio, por eso mismo tapaban los carteles de los secuestrados y en vez de secuestrado le ponían ocupador, cuando estábamos hablando de víctimas israelíes del sur, de territorio internacionalmente reconocido como israelí. Ellos consideran que todos los israelíes son ocupadores. Entonces, esta perspectiva presenta a los israelíes como invasores, como ocupadores, como gente que hace 76 años ocupa un territorio que no les pertenece, que hace 76 años oprime otro pueblo, y presenta a los palestinos no solamente como los habitantes legítimos de la región, sino como personas que hace 76 años son víctimas de todas estas barbaries. Y esta narrativa lo que hace es, por un lado, deshumanizar a los israelíes, porque los israelíes aparecen como personas que eh, que no tendrían que estar ahí, que están ocupando, y a los palestinos como eternas víctimas de la maldad israelí. Y en este marco, obviamente, toda la violencia por parte de los palestinos contra los israelíes va a estar justificada, porque si hace 76 años que están siendo oprimidos por esta entidad colonial, por estos europeos que no tienen nada que hacer ahí, es obvio que esta gente va a estar enojada, es obvio que esta gente tiene derecho a resistir contra esa opresión, y en ese marco cosas y barbaries como la del 7 de octubre, de alguna manera o están justificadas o incluso hay que celebrarla, porque son un acto de liberación nacional contra la opresión colonial. Entonces, estas son las cosas, no solamente que piensan y les bajan de organizaciones como estas, sino también que se enseñan en las mismas universidades. Una doctora, o sea, PhD de una universidad de Londres, decía el otro día que no existe el concepto de civil israelí, porque los israelíes o son soldados, o lo fueron, o lo van a ser. Entonces, todos los israelíes son blancos legítimos militares. Entonces, y esto no viene de un troll en Twitter, viene de una doctora, profesora de una universidad. Incluso muchos de estos acampes fueron detenidos docentes de las instituciones que participaban en estos acampes y en estas tomas, pidiendo que la universidad deje de tener relaciones con Israel. Y no solamente han logrado muchas de estas demandas de que la organización rompa o se comprometa a romper vínculos, sino que incluso en algunas universidades, como en Harvard, lograron una demanda de que se cree un centro de estudios palestinos. En Harvard ya existe un centro de estudio en Medio Oriente donde las principales líneas de investigación son la Nakba, Israel como un proyecto colonial. O sea, lo único que van a hacer es seguir creando organismos y centros de estudio que les enseñen que Israel es un asco, que Israel es colonial, que los palestinos son víctimas y viven ahí hace 15.000 años. Entonces, lamentablemente esto es lo que se enseña a las universidades. O sea, a veces uno quiere pensar, bueno, están organizados desde afuera, pero lamentablemente muchas de estas cosas estos estudiantes las aprenden en la universidad y lógicamente después cuando aparece el 7 de octubre o cuando aparece una respuesta israelí, todo lo leen bajo este prisma, todo lo leen bajo estas perspectivas que son las que han aprendido no solamente en la universidad,
sino las que aprenden en las redes sociales, sino las que aprenden en las organizaciones en las que militan y las que ven en medios de comunicación en muchos casos también. Y entonces, y en muchos papers académicos que leen. Entonces, esto es el micromundo en el que se mueven. Pero al mismo tiempo, me parece importante, por eso también vemos gente celebrando los terroristas más con parapentes o llamándolos mártires, porque para ellos están llevando adelante una lucha heroica contra el colonialismo. Incluso habrán visto eso que fue realmente descabellante. Esta chica en la Universidad de Columbia que pedía ayuda humanitaria para los que estaban en el acampe. A mí me causó mucha gracia porque era una chica que paga $100.000 por año para estar en la universidad, que hace un par de días se está tomando la universidad y se debe creer que está resistiendo realmente contra un gran poder. Pero claro, tenían hambre porque están ahí todo el día, entonces estaban exigiendo que la universidad les diera comida gratis. Y ella decía que en este marco, siendo que hacía calor, porque allá están entrando el verano, tenían hambre y sed, y que la universidad se negaba a darles comida gratis y que lo que estaban pidiendo ellos era ayuda humanitaria. Entonces, al mismo tiempo, en un mundo normal, pongámonos a pensar qué podría pensar un palestino que realmente está en una situación, ¿no? Que fue desplazado, está en Gaza, lo que quieran, viendo a estos chetos que teóricamente dicen que los están defendiendo, hablando de ayuda humanitaria cuando están en una universidad Ivy League en Nueva York. O sea, realmente son una parodia de sí mismos en alguna manera, pero yo creo que ellos realmente en sus cabezas, ellos se creen parte del grupo oprimido y en este sentido creen realmente que ellos están tan oprimidos como los palestinos y que la lucha que están llevando adelante en las universidades es tan heroica como el palestino que ellos se imaginan tirando piedras o resistiendo contra la ocupación israelí. Entonces, me parece que es el problema de que mucha de esta gente genuinamente cree en estas cosas y es muy difícil realmente razonar con personas que han absorbido todo este tipo de propaganda. Pero al mismo tiempo, si se quiere, como último comentario, podemos ver lo que pasó en Eurovisión incluso, ¿no? Este concurso europeo de canciones, que por ahí para nosotros es medio a quién le importa, pero en Europa realmente es importante. O sea, la gente se va a los bares, se llena todo y todo el mundo se queda viéndolo como si fuera el mundial. Que la participante israelí fue acosada, fue hostigada realmente de una manera increíble, o sea, no solamente por multitudes que iban a buchearla o iban a acosarla fuera del hotel, incluida la activista Greta Thunberg, la activista esta del medio ambiente, sino también por gente los otros participantes que no se querían sentar al lado de ella, que no querían hablar con ella, que no querían salir en fotos con ella, que se burlaban de ella en las conferencias de prensa. Y después lo que tuvimos fue que los jueces, este concurso se divide en dos maneras de evaluación. Una es los jueces, cada país tiene jueces y entrega sus votos, si se quiere, a los participantes que más le gustaron a los jueces, y después está el voto del público. Entonces, entre esos dos puntajes se arma el puntaje final. Y cuando uno ya se podía esperar que frente a todo este clima los jueces no le iban a dar ningún punto a Israel, y efectivamente eso es lo que pasó, tuvo un puntaje muy bajo, pero después en el voto del público Israel fue el segundo más votado. En Europa, donde alejémonos un poco de Estados Unidos, que todo lo que está pasando en Estados Unidos nos llama mucho la atención porque es Estados Unidos, porque en Europa ya sabemos que estas cosas pasan. Lamentablemente es como que lo hemos naturalizado, que sabemos que en París la situación es un desastre, que en Londres es un desastre, pero en Europa, en España, en el Reino Unido, en Bélgica, el país más votado por el público en esta competencia, que insisto, para los europeos es importante, fue Israel. Entonces, como para pensar también en eso, o sea, obviamente veremos si eso se refleja también en otras cosas y no solo en Eurovisión, pero también, y esto yo lo traigo porque un poco lo vi en Estados Unidos, que insisto, es anecdótico, porque es lo que yo viví estando ahí, hablando con la gente, y es lo que yo pude hablar, no es algo que se pueda extrapolar a la sociedad, pero mi percepción fue que el común de la gente en Estados Unidos está harta de esta gente. Está harta no porque no quiera a los palestinos o porque no tenga solidaridad, sino porque está cansado de que les corten la calle, cansados de que quemen la bandera de Estados Unidos, cansado de que tengan consignas antisemitas, de que bloqueen los aeropuertos, de que tomen las universidades, de que prendan fuego todo.
y sobre todo cansados de que la agenda de los medios, la agenda de tanta gente sea únicamente esto, que al promedio de la sociedad no le importa y están preocupados por otras cosas. Incluso mismo salieron las encuestas dentro de las universidades, cuáles son los temas que más le preocupan a los estudiantes en Estados Unidos, y de 16 puntos, el tema Palestina aparecía quinceavo. Entonces creo que este tipo de cosas también nos puede llevar a pensar que a veces esta gente es muy ruidosa, está muy organizada, está muy bien financiada, y eso hace que parezcan mucho más de lo que son y mucho más poderosos que lo que son. Y no solamente a nosotros, porque no es solamente que nosotros lo vemos y por ahí nos inhibimos de hablar o de participar porque pensamos que son un montón y dominan y decís, mejor no me meto, sino también para los que toman decisiones, porque esa capacidad de proyectar poder que tienen, de proyectarse como mucho más poderosos de lo que son, también lleva a que muchas veces los líderes, los políticos, les presten mucha más atención que la que deberían, porque creo que este tipo de cosas va dejando en evidencia que en realidad no son mayoría, que la mayoría de la sociedad no es antisemita, la mayoría de la sociedad ni siquiera le importa el conflicto en Medio Oriente, y está cansada de este tipo de gente que está todo el tiempo imponiendo su agenda violentamente, tomando la calle, e incluso acosando a una chica en un concurso de música que poco tiene que ver con el gobierno israelí, es simplemente una cantante. Entonces me parece que eso mucha gente lo está viendo, y creo que también es un tema como para quedarse con algo positivo de que no son la mayoría de la sociedad. Hay mucha gente que no le gusta eso, pero sí son muy hábiles en proyectarse como mucho más poderosos que son, y de esa manera influir en las decisiones de los demás. Y creo que entonces eso tenemos que nosotros animarnos de alguna manera a hablar, no dejarse amedrentar por eso, y animarse a salir y discutir y cuestionar estos discursos. Hoy veía una nota en La Nación realmente asquerosa sobre el conflicto árabe-israelí. Tenemos que salir y disputar esas narrativas, no dejar pasar esos discursos, porque si bien hoy en Argentina esa situación organizada no está, en Estados Unidos hace 20 años tampoco. Entonces, no, si bien hoy estamos en una situación en perspectiva con el resto del mundo muy buena, no significa que eso no pueda cambiar en los próximos 10 años. Entonces, me parece que eso también nos pone a nosotros en una posición de que tenemos que trabajar y tenemos que salir a combatir estos discursos y animarnos a ser sujetos activos contra esto. Si bien una vez lo ve y dice, son un montón, están muy organizados, no tenemos manera de cuestionar esto", me parece que es importante animarse y salir y cuestionar y no dejarse amedrentar por esta gente, y también como esto es una charla con personas que quizá muchas trabajen en las instituciones judías, también una cosa que viene en Estados Unidos, me parece que cada vez más hay jóvenes judíos que empiezan a abrazar este tipo de consignas porque en sus espacios se ven forzados o porque realmente están convencidos de estas cosas, como estos jóvenes que hicieron este film diciendo que las comunidades judías le lavan la cabeza a los jóvenes judíos. Entonces también estar atento a este fenómeno, del fenómeno de los jóvenes judíos que se oponen a Israel, porque nada, me parece que como las instituciones judías tenemos esa responsabilidad de poder educar a los jóvenes en una identidad orgullosa de su judaísmo y orgullosa del Estado de Israel, que no significa abrazarlo acríticamente. Obviamente tiene que ser un apoyo crítico, criticar las cosas que no están bien, pero no este tipo de cosas que vemos de jóvenes que directamente se suman a consignas que celebran el terrorismo contra otros judíos. Entonces eso es una cosa que sí me preocupa. Hoy los judíos antisionistas son una minoría ínfima, pero en Estados Unidos están creciendo. Es un fenómeno que veo que crece, y me parece que, siendo que nosotros somos la comunidad, sexta comunidad más grande, Estados Unidos es la primera más grande después de Israel, es algo que nos puede llegar a afectar en algún momento y creo que tenemos que empezar a tener en cuenta. Así que nada, eso. ¿Te parece? Leemos, no te puedo explicar la cantidad de preguntas que hay. Leo dos, ¿dale? Y porque Dice, yo ¿por no, qué las autoridades no actuaron más rápido y con mayor dureza? Porque Estados Unidos, viendo lo que pasa en Europa, no hizo nada para evitar la infiltración islámica. las autoridades universidades, por ejemplo, en Colombia, cuando empezó la CAMPE, rápidamente lo desmantelaron. Entró la policía, lo desmantelaron. Pero a los pocos días los estudiantes lo volvieron a armar,
Y es como que entonces las autoridades dijeron, bueno, vamos a negociar, porque si no vamos a sacarlo, lo van a volver a armar, lo vamos a sacar, lo vamos a sacar, a volver a armar, y empezaron las negociaciones entre la dirigencia y los estudiantes, y esta es una actitud que empezaron a tomar muchas universidades, de negociar las demandas que tenían estos estudiantes. Pero la realidad es que es un problema más profundo también, porque uno dice, ¿por qué la dirigencia? Creo que todos vimos lo que fue esa audiencia de las tres dirigentes de las tres de las universidades más importantes de Estados Unidos, que se negaban a reconocer el llamado al genocidio contra los judíos como algo que fuera en contra de su código de conducta. ¿Por qué? Porque ese llamado al genocidio era el cantito de Desde el río hasta el mar. Entonces, para ellas eso era un cantito que, bueno, como era un canto que reflejaba la lucha palestina, entonces en ese contexto estaba justificado llamar al genocidio contra los judíos. Entonces dependía del contexto, lo decían ellas. Entonces, cuando uno ve que hay dirigentes que tienen esta ideología también en la cabeza, tienen esa visión sobre el conflicto, incluso docentes también, hay muchas cosas, no solamente algo que es inesperado y no saben cómo manejarlo y consideran que la mejor manera es negociar con los estudiantes, o desde dirigencias que de alguna manera están de acuerdo también con esos estudiantes. Entonces, es una situación que a mí incluso me cuesta entender. Incluso yo estaba allá y preguntaba por qué se permite que la calle esté tomada hace 10 días. O sea, hay calles en Washington, D.C. por las que no se puede circular en auto porque están los muchachos con las carpas. Y la policía está ahí cuidando ambos lados digamos, de la calle, de que no se arme ningún tipo de problema, pero no lo sacan. Y cuando uno pregunta es porque, bueno, porque son pacíficas las protestas, o sea, no están generando problemas. Y si bien es verdad, el acampe de George Washington no es un acampe violento, yo estuve ahí, pasé por el acampe, nadie me dijo nada. Hubo un día que sí, me preguntaron si yo era estudiante y me dijeron que entonces no podía entrar. No me calenté en discutir, si bien las que me impidieron el ingreso eran dos chicas ahí con el pañuelo palestino, que, bueno, ¿por qué tendría que mostrarte mi carta de estudiante a vos? Tenía lógica que yo no entrara al campus sin ser estudiante, entonces tampoco me iba a poner a discutir, pero en sí no es un acampe violento, pero están tomando la vía pública, o sea, más allá de que sea un acampe violento, los vecinos de la ciudad no pueden circular por esa calle y sin embargo no lo sacan. Entonces, honestamente no lo sé. También hay una cuestión política. Hay elecciones en Estados Unidos este año. El presidente Biden está muy preocupado de perder votos por todo este problema con Israel. Incluso la postura de los Estados Unidos respecto a Israel ha cambiado en las últimas semanas. Respecto de la guerra, han bloqueado incluso el envío de armas. La operación en Rafías, que Israel tendría que haber, en el sur de la Franja de Gaza, que tendría que haber empezado hace meses, porque eso ya tendría que haber terminado, no empieza porque Washington no da la luz verde para esa operación, sobre todo porque se teme lo que podría exponer respecto de Egipto, en Rafías, que está el cruce de Rafías, que es la frontera que Egipto tiene con Gaza, en donde se supone que puede haber un montón de túneles a través de los cuales jamás contrabandeaba el armamento, túneles con el Sinaí, lo cual pondría en un problema grave a Egipto, y Estados Unidos de alguna manera está cuidando a Egipto, que también es su aliado. Entonces, la postura de Estados Unidos con Israel incluso está cambiando por las elecciones. Hay algunos estados en donde la población árabe musulmana tiene un voto importante y Biden son estados que son claves, porque recordemos que las elecciones en Estados Unidos son por el Consejo Electoral. Entonces, depende de ganar ciertos estados claves que le van a dar los electores que los lleven a la presidencia, no es por el voto popular. Si fuera por el voto popular, quizá no tendríamos este problema, pero al ver algunos estados que sí o sí necesita ganar y que por ahí está voto a voto con Donald Trump, son estados que sí o sí necesita para conseguir esos electores, ha decidido de alguna manera, si se quiere, o parece que hubiera decidido que priorizar eso y ganar las elecciones respecto, ya teniendo el principio respecto de la guerra. Entonces, nada, me parece que es una cuestión también de que viene de la situación en Estados Unidos en general, que lamentablemente es una situación muy delicada. Incluso yo no soy una persona muy que le agrade demasiado a Donald Trump, pero bueno, creo que Israel está hoy en día esperando que en las elecciones se dé eso, porque
realmente la administración de Estados Unidos está siendo bastante complicada y yo siento, esto es algo personal, que no está dejando que Israel gane la guerra. Y Israel es un país que depende de los Estados Unidos, diplomática y militarmente. Entonces, sin el apoyo de Estados Unidos no va a poder ganar la guerra y hoy Estados Unidos está tomando otras decisiones. Entonces, nada, me parece que es una cosa más estructural también del país, de un cambio también en las bases, que también está cambiando de alguna manera la base electoral del Partido Demócrata. Y obviamente eso se va a reflejar en los comportamientos de sus dirigentes, que tiene lógica, o sea, pero bueno, para nosotros es malo, claramente. Y la infiltración islámica, ¿no? No sé, yo no hablaría en esos términos. Yo no soy, yo sé que hay otros que sí, pero yo no soy fan de considerar que todos el Islam o los musulmanes son un problema. Israel es un país que tiene 2 millones de ciudadanos musulmanes que leales al país, que sirven, algunos sirven en el ejército, hay beduinos que han muerto peleando en Gaza. Eh, no, Israel tiene la paz con... Recordemos cuando fue el ataque de Irán de 300 drones y misiles balísticos, Arabia Saudita y Jordania formaron parte de la defensa de Israel. Entonces, creo que hay que eso no significa no decir que no hay un problema muy grave de antisemitismo en las comunidades musulmanas en la diáspora, pero bueno, nada, o sea, a mí me parece que no hay que pensar el Islam como un problema, porque también en muchos de estos chicos que vemos en las universidades no son musulmanes y tienen posturas sumamente radicales. Eh, pero bueno, yo personalmente a mí no me gusta caer en eso porque yo lucho contra el antisemitismo y no creo y no me siento cómoda también reproduciendo, no sé, algún tipo de prejuicio contra otro grupo, pero sí creo que está claro que hay un problema grave de antisemitismo en algunas comunidades musulmanas, más en Europa, creo yo, que en Estados Unidos. Y sí hay algunos problemas particulares con algunas organizaciones islámicas en Estados Unidos, como puede ser Nation of Islam, que es una organización supremacista negra de los Estados Unidos, que la lidera Farrahan, que es un tipo que directamente niega el holocausto y culpa a los judíos del tráfico de esclavos, y el CAIR, que es el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas de los Estados Unidos, que son dos organizaciones directamente de lobby anti-Israel, pro-Irán. Entonces, creo que son organizaciones puntuales, pero Estados Unidos sigue siendo, no sé, la comunidad musulmana de Estados Unidos creo que son 3 millones de personas, los judíos en Estados Unidos son 7. Entonces, en términos de números, no es una comunidad muy grande. Me parece que la mayoría de este activismo en contra de Israel no viene que no significa que no haya problemas con las comunidades musulmanas también, pero cuando uno mira los números respecto a las encuestas de prejuicios en contra de Israel, en Estados Unidos el mayor problema son las comunidades latinas y afroamericanas. Esas son las comunidades donde más crecen las perspectivas y las visiones antisemitas en Estados Unidos. Entonces yo creo que los judíos en Estados Unidos tienen ese desafío de un antisemitismo creciente en otras minorías raciales, no solamente los musulmanes. O sea, creo que eso es el mayor problema que tiene Estados Unidos, que es cómo hablarle a otras minorías, porque cuando uno mira el discurso en contra de la discriminación, en general siempre está apuntado a la discriminación por parte de los opresores contra los oprimidos, los blancos, los heterosexuales, contra los gays, contra las minorías raciales, pero cuando se trata de una minoría racial siendo racista contra otra minoría racial, ahí les genera muchísimos problemas a quienes dicen defender a las minorías poder denunciar ese odio, poder identificarlo y poder combatirlo. Y me parece que ese es el mayor desafío que tienen los judíos en Estados Unidos, que en la mayoría son progresistas y históricamente han estado luchando al lado de todas estas organizaciones que defienden a las minorías, que de pronto se han dado cuenta de que el mayor antisemitismo viene de otras minorías raciales y no de los blancos, que son quizá el enemigo más clásico del supremacismo blanco, etcétera. Pero la mayoría del antisemitismo hoy no viene del supremacista blanco que viene con la CSS a negarte la Shoah, lo que no significa que eso no existe, no sea grave, pero la mayoría del antisemitismo viene a raíz del antisionismo, y el antisionismo no solamente son blancos, te diría que está más presente en otras minorías raciales. Entonces eso es un desafío bastante importante que tiene Estados Unidos y Europa también. Europa
también tiene ese problema de que muchas veces la mayoría de los ataques contra los judíos provienen de minorías emigrantes, de países musulmanes, como de países africanos, y entonces muchas veces ni siquiera quieren discutir el tema porque tienen miedo de generar racismo, y eso hace que esos discursos sigan circulando sin que nadie los combata. Entonces es un problema bastante grande. Bueno, siendo y cuarto, hace 1 hora y cuarto que no para de No, pero si contar. agregó mucha gente, yo no tengo problema que me digas una más al menos. Dale, bueno, ahí vamos, ¿eh? Espera que tengo un montonazo. Dice, a partir de lo que contaste hasta acá, ¿crees que estas manifestaciones son una suerte de arma mediática dentro del contexto de la guerra? Es decir, al no poder vencer a Israel en el plano militar, intentar hacerlo mediante la manipulación de la opinión pública para forzar a los gobiernos a votar contra Israel en los foros internacionales. Sí, a ver, hay que entender, o sea, más allá de del contexto de esta guerra en particular, que los enemigos de Israel, lo podemos reducir a Irán y Qatar principalmente, tienen una estrategia eh, clara. Primero es la bélica, donde Irán es el principal actor, que es rodear a Israel de cohetes, no solamente en Gaza, y en Gaza que tenemos Hamas y la Yihad Islámica, que son también proxies de alguna manera de Irán, no creados por Irán, pero sí financiados y armados por Irán. Tenemos a los hutíes en Yemen, tenemos milicias iraníes en Irak, tenemos al Hezbollah no solamente en Líbano, sino también en Siria, e incluso tenemos células de Hamas en Cisjordania, en Judea y Samaria. Entonces tenemos un escenario en donde Irán ha buscado y lo ha logrado bastante exitosamente rodear a Israel de enemigos, rodear a Israel de cohetes y de misiles, de manera tal que Irán tiene la posibilidad de abrirle a Israel un montón de frentes al mismo tiempo. Veamos la dificultad que está teniendo Israel hoy cuando tiene un solo frente abierto, porque si bien estamos con una situación en el norte, con el Líbano, desde el 7 de octubre, que el Líbano está bombardeando, tenemos 80.000 personas desplazadas, no hay una guerra abierta con el Hezbollah. Israel no está combatiendo en el Líbano contra el Hezbollah. Entonces, frente abierto hoy tenemos el sur, en Gaza. Imaginémonos si ahora se abriera la guerra contra el Hezbollah y al mismo tiempo se empezara a desbordar todo en Cisjordania con células de Hamas, y al mismo tiempo empezaran cohetes con los hutíes, y al mismo tiempo empezaran a atacar guerrilla desde Irak de alguna manera, y cohetes desde Siria. Entonces, si tuviéramos todo ese tipo al mismo tiempo, incluso también han buscado exitosamente solo una vez, por suerte, radicalizar parte de la población árabe israelí para que empiece a atacar también desde dentro de Israel. Entonces, cuando se produzca esa situación, ¿qué es lo que va a tener que hacer Israel? Va a necesitar sí o sí apoyo internacional, principalmente de los Estados Unidos, pero también de todos sus aliados. Entonces, Israel no va a poder ganar una guerra a gran escala sin apoyo internacional. Fijémonos que está solamente un frente abierto y Israel necesita el apoyo de Estados Unidos, por eso no entra Rafah. Entonces, eso lo saben también los enemigos de Israel, que Israel necesita el apoyo internacional para poder ganar una guerra a gran escala. Entonces, así como te rodeo de cohetes para poder abrirte un montón de frentes al mismo tiempo hay un plan en paralelo, que es un plan que lleva décadas, pero podemos identificar puntos clave a partir del año 2000, de la década del 2000, con la Segunda Intifada. La Segunda Intifada fue utilizada de manera descomunal para instalar la narrativa pro-palestina que conocemos hoy, pero también en ese mismo periodo, 2004, se crea el movimiento BDS, movimiento de boicot a Israel, que empieza a operar en las universidades. Muy poco después de eso empieza en las universidades de muchas países, empieza creo que en Canadá, pero después se traslada a Estados Unidos y a otros países, que es la semana del apartheid israelí, que es una semana entera de actividades acusando a Israel de ser un apartheid. Y esto recordemos que empieza en el año 2001, en la conferencia contra el racismo, la primera conferencia contra el racismo de la ONU que se llevaba adelante desde la caída del apartheid sudafricano. Se lleva adelante en Durban, en Sudáfrica, y previo a eso, que hubo una reunión en Teherán para organizarse para esa reunión, muchísimas organizaciones del mundo árabe, pero también organizaciones ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, de alguna manera se plantearon marcar a Israel como la nueva encarnación de ese mal sudafricano que había llegado a su fin.
Entonces, a partir de esa conferencia se señaló a Israel como una apartheid y por tanto todo lo que se hizo contra Sudáfrica es válido hacerlo contra Israel, por ejemplo, el boicot. Por eso inmediatamente después aparece el BDS y empiezan a aparecer los movimientos estudiantiles y es a partir de entonces que se empieza a establecer la narrativa que conocemos hoy, que es bastante reciente. Si bien ya desde el fines de los años 60 la Unión Soviética acusa a Israel de ser un apartheid, la fortaleza de este discurso empieza a partir de Durban, a partir de la Segunda Intifada, y es de los últimos 20-25 años. Y es un movimiento totalmente organizado que busca obviamente deslegitimar la imagen de Israel en el mundo, porque si Israel es un apartheid, el apartheid es el peor de los males, incluso también de ahí viene la pérdida de popularidad de Israel con otras minorías raciales como los afroamericanos. Es sumamente delicado el tema del apartheid para los negros, claramente. Entonces, esta insistencia en relacionar a Israel con el apartheid e incluso con el tráfico de esclavos es una intención clara de que se produzca justamente esto, de romper la solidaridad entre distintos grupos de minorías que obviamente marchaban juntos. Recordamos la época de Martin Luther King, los judíos eran un actor principal apoyando la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos. Entonces, es todo un movimiento que ha buscado de manera muy exitosa hablarle a los distintos grupos en términos que los sensibilizan, en términos que los interpelan, y todo lo han redireccionado hacia Israel. Entonces, se ha establecido todo este discurso apoyado por un montón de organizaciones. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han sacado informes acusando a Israel de ser un apartheid, declarando que Israel es un apartheid no solamente en Cisjordania y en Gaza, sino en todo su territorio, que llegan a la conclusión de que la única solución del conflicto es el desmantelamiento del Estado de Israel. Entonces, en todos estos últimos 20-25 años ha habido un limado constante de la imagen de Israel. Israel ha perdido un montón de apoyo en distintos grupos, no solamente otras minorías, sino ni hablar del progresismo. Y esto obviamente lleva a este objetivo, o sea, de que Israel no tenga ese apoyo internacional a la hora de tener una guerra. Porque si yo creo toda una masa crítica que es cada vez más, porque yo limo la imagen de Israel y promuevo una imagen de Israel como este Estado apartheid, criminal, genocida, colonialista, que además es el tema del momento, porque el tema de este siglo es justamente la descolonización. Por eso también digo de hablar en los términos que sensibilizan a la gente. Entonces, lo que hago es generar una masa crítica cada vez más grande. Cuando uno ve encuestas en los jóvenes en Estados Unidos, es realmente dramático respecto de otras generaciones su apoyo o no a Israel. La mitad no lo apoya, cosa que es totalmente diferente en otras generaciones. Entonces, es todo un movimiento calculado para generar una masa crítica que obviamente tenga un costo para un político apoyar a Israel. Y lo vemos. La primera semana de la guerra, Macron estaba en Israel apoyando, pero después tenía manifestaciones de cientos de miles de personas en la calle y obviamente su posición empezó a menguar. Obviamente también cuando va avanzando la guerra empieza el desgaste, ¿no? El apoyo a Israel en las primeras semanas después de la masacre del 7 de octubre era muy alto. Hoy ya esa masacre quedó en el tiempo, mucha gente se olvidó, las escenas son de Gaza, el apoyo cayó, pero las manifestaciones en la calle, las manifestaciones en las universidades, ¿qué hacen? Presionan y condicionan ese apoyo internacional. Para Biden tiene un costo apoyar a Israel. Antes no tenía un costo para Estados Unidos apoyar a Israel, hoy sí, porque tenés una masa crítica tomando universidades, tomando aeropuertos, porque vos estás apoyando a Israel. Entonces, eso es una organización, es una estrategia deliberada, y ahí yo pongo en lo bélico a Irán, que es el que rodea de cohetes, y pongo lo propagandístico a Qatar, que es su principal fortaleza. Qatar es el principal financista extranjero de las universidades de Estados Unidos, tiene una cadena de propaganda Al Jazeera que no me pregunten por qué Israel permitió que ingrese a su territorio, ahora lo sacó, pero es la cadena de propaganda de un régimen que ni siquiera te reconoce, no entiendo ni siquiera por qué se permitió que esa cadena esté en Israel. Pero la realidad es que tenemos esto, o sea, por un lado te abro un montón de frentes bélicos, vas a necesitar apoyo internacional y en paralelo yo hago que ese apoyo internacional no llegue, no se produzca, o si se produce esté muy condicionado, y yo voy a lograr que veamos también lo que pasa con Qatar y Hamás, que Qatar se presenta como el mediador, el que logra que liberen rehenes, dicen que van a aceptar un acuerdo, después lo rechazan, se sientan a pensar, y entonces Estados Unidos presiona a Israel para que todavía no entre a Rafías porque tenemos que seguir con estas negociaciones, y así estuvimos semanas y semanas y semanas en las cuales la propaganda fue desgastando a Israel
continuamente y hay más presión a Israel para que termine la guerra en este momento. Entonces son todas cosas totalmente coordinadas, lo cual no significa, y no quiero caer en decir que toda la gente que marcha a favor de Palestina o apoya a Palestina es parte de un plan maligno de Qatar. Hay un montón de gente que genuinamente lo hace y está convencida, pero está claro que hay intereses operando en ciertas organizaciones, en ciertas cosas que se ven, bueno, no podemos ignorar, y sobre todo mucho que menos Israel lo puede ignorar, y esto también lo digo porque hará 2 años, cuando salió el informe de Amnistía Internacional, yo recuerdo tener una charla, estar dando una charla sobre el informe, y que la gente me diga, ¿a quién carajo le importa Amnistía Internacional? O sea, ¿a quién le importa lo que diga Amnistía Internacional? Me decían, son unos zurdos, a nadie le importa, nadie le presta atención, nadie lee ese informe, vos sola leíste ese informe, nadie le presta atención, nosotros acabamos de firmar la paz con los Emiratos Árabes, se terminó el conflicto, mire dónde estamos ahora. Sí es importante lo que diga Amnistía Internacional, no porque es Amnistía Internacional, sino porque lo que dice Amnistía Internacional se suma a lo que dice Human Rights Watch, se suma a lo que dice Naciones Unidas, se suma a lo que dicen un montón de organizaciones, y todo eso llega a los despachos de los políticos, todo eso llega a todas las redes sociales y a los estudiantes de las universidades. Todo eso llega a la Corte Penal Internacional, que te está investigando por supuestos crímenes de guerra de 2014. Entonces, sí son importantes todas esas cosas porque en lo simbólico es importante. Ahora están hablando España, Malta, Irlanda de reconocer el Estado palestino. ¿Cambia en la práctica algo que reconozcan el Estado palestino? No, el Estado palestino no existe en la práctica, va a existir cuando acepten un plan de paz. Ahora, en lo simbólico, es durísimo que acepten un Estado palestino en este momento, no solamente porque es un reconocimiento político, sino porque además es premiar de alguna manera lo que han hecho. O sea, el mensaje es que si entran a Israel y revientan un montón de gente, les van a reconocer el Estado palestino a países que no los reconocían. Entonces, estas acciones que por ahí en la práctica, en lo concreto, no nos cambian nada que Amnistía Internacional diga que Israel es una par. ¿De qué cambió en Israel? No cambió nada, la vida de los israelíes sigue igual. Ahora, en lo simbólico, en esta guerra en paralelo a lo bélico, es muy importante. Son cosas que van sumando y se van sumando y se van sumando y van desgastando la imagen de Israel y van haciendo que Israel pierda popularidad y que todas estas acciones en su contra sean cada vez más populares y convoquen cada vez a más personas. Bueno, ahora sí. Sí, porque Eh, ya están ya podridos de está. mí. Ya No, no, no. Eh, Gracias a todos los que se quedaron. Fuimos más de casi 140 personas, así que bueno, y a vos, Cecilia, que te puedo decir 1.000 millones de gracias por tu predisposición siempre para con las comunidades judías de las provincias. Siempre es un placer escucharte y tan clara, concisa y la palabra justa. Así que 1.000 millones de gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hay como 100 personas, no puedo creer que 100 personas se me aguantaron 1 hora y media. Muchas No, no, gracias. claro, hasta hace 5 minutos atrás éramos como 120, pero bueno, ya parece la hora de comer, ¿viste? Sí, sí, ya está. Mucho cariño, pero tengo hambre, o sea, Gracias a todos, un abrazo grande y hasta la próxima. gracias a todos. Saludos. Gracias, Ceci, un abrazo grande.